Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Fernández y soy el coordinador académico de la formación transpersonal integrativa y creo que por esto Jaume Riera me ha invitado a hacer una pequeña intervención con respecto a la pregunta de la tertulia de hoy, que es religión o espiritualidad, ¿cuál es la más útil y beneficiosa para la humanidad? Y entonces, antes de responder, querría un poco primero reflexionar sobre de qué estamos hablando cuando hacemos esa distinción, ¿no? Porque claro, si cuando distinguimos entre religión y espiritualidad estamos hablando de distinguir entre, por un lado, ¿no?, una manera de vehicular el anhelo trascendente, que sería basado en el poder potencialmente opresor, si eso fuera la religión, ¿no?, frente a espiritualidad entendido por una no estructura que respeta la libertad individual. Y lo mismo, ¿no?, si entendemos por religión una estructura que tradicionalmente ha sido patriarcal frente a espiritualidad, pues formas de organización que son mucho más libres y que tienen conciencia pospatriarcal, ¿no? Y si entendemos por religión también esa institucionalización que está más preocupada por el comportamiento externo y las formas externas que por propiciar la experiencia interior, pues entonces es muy claro que la respuesta es que la espiritualidad en este momento histórico, social y cultural de la humanidad pues es mucho más útil y beneficiosa, ¿no? Pero creo que plantearlo en estos términos puede ser un poquito tendencioso, porque muchas veces sin darnos cuenta ponemos la etiqueta de espiritualidad a manifestaciones, ¿no?, maneras de entender, esa manera de vincular el anhelo transpersonal, que también tienen características de lo que he puesto yo en la columna de la religión, ¿no? Entonces, quiero llamar la atención a tres cuestiones que me parece que subyacen a esta pregunta tan polar, que por otro lado hay que decir que cuando los académicos han estudiado esta distinción, han visto que es mucho más problemática, esta distinción aparentemente tan clara entre espiritualidad y religión, por lo que digo de que las manifestaciones específicas de lo que muchas veces los ciudadanos occidentales llamamos espiritualidad, pues tienen puntos en común con eso que he puesto en la columna de religión, ¿no? Entonces, como digo, me gustaría más quizá poner el acento en tres cuestiones de fondo que están como campando en el fondo de esta distinción entre religión y espiritualidad, y sobre todo la pregunta, ¿cuál es más útil y beneficiosa, ¿no? Una primera cuestión es el tema del poder, ¿no? El tema del poder es un tema que ya tenemos experiencia de cómo la institucionalización del anhelo transpersonal, podríamos llamar de la espiritualidad, ha generado todo tipo de opresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que llamar la atención a que muchas de las iniciativas en las que ponemos la etiqueta de espiritualidad y que no están vinculadas a lo que creemos que es tradicionalmente la religión, también tienen problemas con el poder, ¿no? Estoy pensando en cuántos casos de abusos por parte de gurús, ¿no?, de maestros, de líderes espirituales que no se consideran organizaciones religiosas y que sin embargo presentan esas mismas disfuncionalidades o problemas, ¿no? Creo que la distinción tradicional entre autoridad y poder nos puede servir hasta cierto punto, en el sentido de autoridad, reconocer que hay personas más avanzadas que nosotros en el camino y de las cuales podemos aprender, ¿no?, de las cuales podemos ayudarnos para evolucionar, ¿no? Ahí estaría la autoridad. Y siempre tradicionalmente también se ha dicho, cuidado la relación entre autoridad y poder, cuidado la relación entre maestría espiritual y formas de poder. Y en este sentido creo que tanto la religión como la espiritualidad tienen que prestar atención a eso, ¿no? Tienen que prestar atención a eso. En segundo término, otra distinción importante cuando planteamos esta pregunta así tan polar es qué atención se da a la interioridad, ¿no?, a la experiencia interior, a la búsqueda desde lo interior, a la profundización hacia lo interior. Porque esto es una de las cosas que hoy en día es irrenunciable. Entonces, cualquier forma de religión que no preste atención a eso, yo creo que está anacrónica, no ha quedado anacrónica. Pero no todas las formas de espiritualidad garantizan una adecuada gestión de esa interioridad, porque tal y como se dan hoy en día en nuestras sociedades occidentales del siglo XXI, muchas de las cosas que llamamos espiritualidad son muy narcisistas, ¿no? Hay una gran invitación al individualismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en
en las diversas modas y en ese estilo típico del buscador espiritual del siglo XXI, del mercadillo espiritual, un fin de semana de tantra, un retiro de 5 días de meditación, pero ya no medito más, al cabo de 3 semanas entonces hago una experiencia de respiración o hiperventilación, una experiencia con plantas sagradas y después tal y después cual. Entonces, ese tipo de manera de entender la espiritualidad narcisista no creo que hace un buen cultivo de la interioridad. Entonces, fíjate que todo el rato estoy intentando cuestionar esa distinción tan polar entre religión o espiritualidad, porque puede llevar a decir, pues la espiritualidad es fantástica. No, tiene sus propias sombras la manera como entendemos la espiritualidad, ¿no? Y por último, una cuestión que también está detrás de esa polaridad entre religión o espiritualidad es comunidad versus individualidad. Y creo que esto de la comunidad en el siglo XXI necesitamos reflexionarlo mucho, probar cosas y ver, porque es como una gran pérdida que hemos tenido, ¿no? Nuestras sociedades capitalistas, consumistas, de democracia liberal, pues generan actitudes muy individualistas, y parece que esto de la búsqueda espiritual fuera un ejercicio solitario, un ejercicio individual. No creo tanto en esto. Creo que la búsqueda espiritual necesariamente necesita de la comunidad y necesita del otro. Una búsqueda espiritual sin un otro que me regula es una búsqueda espiritual que fácilmente es narcisista. Y este otro que me regula puede ser la pareja con quien comparto la búsqueda. Puede ser, típicamente en el siglo XXI, el terapeuta, ¿no? Me acuerdo ahora de una obra de teatro de una amiga mía transpersonalista del área de la Bahía de San Francisco, Mariana Kaplan. Tiene una obra de teatro escrita que se llama Novios Zen, donde retrata pues las aventuras y desventuras de ella buscando pareja, ¿no? En esa sociedad tan aparentemente, con tantas cosas, con tanta oferta espiritual, pero que no necesariamente estaba libre en absoluto del narcisismo. Y en un determinado momento de la obra de teatro hay una escena donde ella ha descubierto que su novio le ha puesto los cuernos, ¿no? con otra mujer, y ella le confronta y le dice, oye tío, pero no, ya hemos quedado que no, y que esto tal. Y el hombre le dice, pero ¿quién ha puesto los cuernos a quién? Si no hay yo, no hay tú, solo una conciencia universal que todo lo abarca, ¿no? Y él le dice, bueno, vamos a ver, tío, hazte responsable de lo que has hecho. Si quieres hacerlo, lo has hecho. Si quieres, eres libre de que rompamos, etcétera, etcétera. Pero hazte responsable y admítelo, ¿no? Me has puesto los cuernos. Y el otro repite, pero ¿quién se tiene que hacer responsable? Si no hay yo, no hay tú, solo una gran conciencia universal que todo lo abarca, ¿no? Pues esta es un poco la sombra en la que podríamos caer si contraponemos tanto religión y espiritualidad y nos pensamos que la espiritualidad es como una especie de paso adelante sin peajes. Pues cuidado, porque el concepto de comunidad ha quedado muy erosionado en nuestras culturas, y creo que urge recuperarlo integrando también esas nociones de la individuación espiritual, que el camino de cada persona es único y creativo, ¿no? De la conciencia pospatriarcal y del cultivo y la atención a la interioridad. Sí, perfecto. Y esto lo debemos integrar con una redefinición de la noción de comunidad espiritual o comunidad de búsqueda, que creo que hoy en día se puede encontrar, pues quizás, ¿no? En los centros, muchos centros terapéuticos que integran la espiritualidad con la psicoterapia, pero podemos prestar atención a que eso no degenere en una cierta búsqueda narcisista, dirigida por el ego y al servicio del ego, dirigida por el yo individual y al servicio del yo individual, ¿no? Sintiéndose como separado del resto. Porque en ese péndulo de la historia la humanidad ha pasado de la espiritualidad reproductiva, que un poco es la que la religión institucionalizaba, una espiritualidad donde había que reproducir el camino espiritual de un cierto líder o maestro, y hemos pasado al otro lado del péndulo, que es la espiritualidad narcisista, donde yo me lo guiso, yo me lo como, nadie me confronta, y entonces hago lo que me apetece. Y esto en terapia lo vemos mucho, ¿eh? Personas que cuando el proceso terapéutico llegaría el momento de realmente tocar el ego, dicen, no, yo esta terapia creo que no me está sirviendo mucho, yo me voy a probar otra cosa, ¿no? Pues ese probar y probar, ahí está una parte de la sombra de lo que en el siglo XXI llamamos espiritualidad. Bueno, espero haber hecho una cierta aportación a la discusión que tendréis, seguro muy interesante, en la tertulia. Un abrazo a todos.